chola soy y no me compadezcas, porque somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vela se enciende, chorita bendice. Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, del curso de cátedra, equipo número 2, conformado por 9 integrantes. Y en esta oportunidad les presentaremos el documental llamado El Tuxteno, una obra escrita por el gran César Vallejo. Acompáñenme. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre el célebre escritor peruano César Vallejo. Pero, ¿sabías tú que levantó su grito de protesta contra los indígenas oprimidos? Si no lo sabías, hoy vamos a hacerte un recorrido por toda su vida y cómo fue que él levantó su voz ante la explotación indígena por medio de su obra El Tuxteno. Biografía. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1992, hijo de María Mendoza y Francisco Vallejo. En 1923 se mudó a París, consiguió trabajo en varios medios de comunicación y conoció a Georges Philippard, el amor de su vida. Durante esos años siguió dedicándose a la escritura de la obra El Tuxteno. El viernes 15 de abril de 1938, París lloró la partida de nuestro escritor. Tuxteno es una novela que trata sobre la injusticia. Inicia en la primera mitad del siglo XX, donde la minera estadounidense Mining Society necesita reservas en tungsteno y empieza a explotar sin piedad nuestro pueblo indígena de Quivilca. Se muestra casos de explotación infantil y violencia de género, como el sufrido de la joven Graciela, que fue víctima de violación colectiva y su posterior fallecimiento. Además, se representa al Estado como racista e indiferente a los reclamos de la población. Se evidencia así las pésimas condiciones laborales dentro de la empresa minera, en el cual se reclutaban indígenas de las zonas rurales, los maltratos, las injusticias, los altercados sociales que se daban en aquella época. Además, cómo los empresarios podían cometer crímenes y el Estado era cómplice de los mismos, hasta tal punto de permitir la masacre contra los indígenas, luego hacerse los oídos sordos al clamor de la población. De esta manera, el autor César Vallejo nos enseña a identificar cómo es reflejada la desigualdad social y la explotación laboral en el Perú. Y eso es lo que ha pasado prácticamente en el Tuxteno. Entonces César Vallejo, al escribir esto, quiso hacer una denuncia social. Y si nosotros comparamos esta obra con la realidad actual, yo pienso que se sigue dando, principalmente en provincias como Huancavelica, Ayacucho, Cusco, porque allí radican las minas. Entonces ahí se da la mayor explotación de un ser humano, según mi punto de vista. Porque en Clima, en algunas ciudades, sé que hay explotación laboral, pero no es igual al de este tipo de explotación, porque es inmensa. Los indígenas peruanos han sufrido múltiples explotaciones y sus derechos han sido vulnerados por las grandes autoridades. Uno de los casos más sonados en nuestra historia es la de los indígenas de Bagua, cuando el gobierno peruano trató de legislar sobre los recursos naturales para abordarlos. Sin embargo, los indígenas se enfrentaron con los policías, trayendo como fatal consecuencia 34 fallecidos. ¿Conoces el caso El Baguazo? El 5 de junio de 2009 se produjo el denominado Baguazo. En esta fecha se registraron violentos enfrentamientos entre los pueblos indígenas Aguajún y Huampis y la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Como resultado de ello, quedaron 33 muertos de ambos bandos, además de cientos de heridos graves producto de las violaciones de sus derechos humanos. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué hechos desataron el conflicto? El conflicto se desató en abril de 2009, cuando el segundo gobierno de Alan García emitió una serie de decretos legislativos a favor de la inversión privada, como parte del TLC, Tratado de Libre Comercio, celebrado con Estados Unidos. Uno de estos afectaba directamente a las comunidades amazónicas.
pues una zona protegida sería ocupada por la empresa minera Afrodita, sin que la concesión haya sido sometida a la consulta previa correspondiente. Por ello, los nativos comenzaron a protestar en la conocida Curva de Diablo, en Bagua, en Amazonas, donde permanecieron por más de 50 días hasta la represión producida en el Día del Baguazo. La orden de desalojo de la carretera fue emitida por las autoridades para permitir la intervención de los agentes de la DINOES, Dirección Nacional de Operativos Especiales, con el refuerzo de las Fuerzas Armadas. Inicialmente usaron bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes. Sin embargo, según diversos testimonios, luego emplearon armas de fuego para disparar a los indígenas, por lo que el líder aguafuén Santiago Manín Valera casi murió. Por su parte, los manifestantes tomaron como rehenes a policías, entre ellos el mayor de la policía del Perú, Felipe Bazán, cuyo paradero es desconocido. Después del conflicto social, la empresa minera transnacional suspendió sus actividades. Respecto a posibles procesos judiciales que se pudieron abrir por los casos de violencia desatados por ambas partes, solo hemos dicho que debe cuestionar que, incluso cuando una huelga sea considerada ilegal por las autoridades, no se puede ejercer violencia desmedida y vulnerar los derechos humanos de ningún protestante. Finalmente, el Baguazo nos recuerda la importancia de la consulta previa, consagrada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, gracias a la cual las comunidades nativas poseen el derecho a que se les consulte antes de promulgar políticas u otorgar licitaciones que afectan sus territorios. Mi hijo está abajo, todavía está atrapado. El semblante es el mismo en cada una de estas personas. Enojo, tristeza, desesperación, incertidumbre. Son las familias de los 10 mineros que continúan atrapados en un pozo de carbón inundado de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. A poco más de 2 días del accidente, aseguran que no se moverán de ahí hasta ver de nuevo a sus seres queridos, con o sin vida. En total eran 15 los trabajadores que se encontraban adentro. 5 de ellos lograron salir por sus propios medios y 3 continúan hospitalizados, con una evolución favorable. Uno de ellos es Héctor Díaz, quien antes de internarse pudo narrar a su madre lo que hizo para poder escapar. Dijo, se escuchaba muy feo, como mucho aire, y pues dijimos, algo va a pasar, y dice... Con quien comparte nombre y oficio, aseguró que las inundaciones en estas minas no son nada nuevo. Pura maracatera. Y me tocó ese tipo de accidentes que tiene el pozo y para arriba. Los habitantes de Sabinas han denunciado desde hace décadas las condiciones infrahumanas en las que se trabaja en estos pozos, convirtiéndolos muchas veces en tumbas de hollín. Bien, como podemos notar, los pueblos indígenas han luchado por hacer valer sus derechos y no dejarse explotar. Además, nuestro país ha creado leyes que los amparan. Como claro ejemplo está la ley de consulta a los pueblos indígenas en el Perú, lo cual dice que antes que se prevean medidas legislativas se les debe consultar a los pueblos indígenas. Por lo tanto, se debe respetar a los pueblos indígenas, ya que al igual que cualquier otro peruano, sus derechos no deben ser pisoteados y como cualquier ciudadano deben de trabajar dignamente. Siguiendo con el video, haremos una pequeña reflexión acerca de la novela Vetustenio. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Para empezar, en la novela Vetustenio se menciona mucho la explotación laboral, un tema que en la actualidad aún se sigue viendo, no de una manera como se veía en ese entonces, pero sí de una manera en donde las personas son explotadas las 24 horas, no reciben remuneración alguna, hasta incluso no reciben el sueldo que se les debe, por lo cual ha hecho que la mayoría de personas prefieran hacer sus emprendimientos propios que estar trabajando para una empresa. Ciertamente en el Perú existen leyes para sancionar este tipo de actitudes, este tipo de situaciones, pero lamentablemente no se ejecutan como se debe, debido a muchos factores. Uno de ellos somos nosotros, que nos quedamos callados ante ese tipo de situación, a ese tipo de explotación, por lo cual las autoridades hacen como si nada, como si es que esto no importara. Y no debería ser así. Nosotros debemos ser constantes, porque si es que esto no nos afecta ahora, nos afectará en un futuro de una manera muy... Esperando que nos hayan entendido y que pongan más adelante en práctica el valor de la solidaridad que nuestro querido César Vallejo ha querido transmitir en la novela El Vetustenio.
Esto para que nosotros no permitamos que la esclavitud disfrazada de modernidad nos esclavice. Sin más que decir, eso sería todo por hoy. Agradecemos su tiempo y disponibilidad al ver este video. Los dejamos con esta bella frase de César Vallejo, que es: saber más es ser más libre. Gracias, nos vemos en otra próxima oportunidad.